ha pasado el invierno. Ha pasado el invierno. Y yo le invito a que vaya conmigo al libro de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, versículo 10. Amén. Me dicen allí con un amén cuando lo tengan. Cantares está allí cerca de Proverbios, de Eclesiastés, para que lo busque allí. Cantares, capítulo 2, verso 10. Amén. Dice la palabra de Dios, Cantares 2:10. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Amén. Iglesia, nosotros sabemos que en la vida del ser humano, desde la antigüedad, desde el principio, el ser humano siempre se perciben allí muchos cambios. El ser humano siempre está allí de continuo en una serie de cambios, en una serie de pasar de nivel. Y es por eso que tú y yo tenemos que pasar a otro nivel. No podemos quedarnos en la misma estación ni en la misma temporada, porque, como les digo, desde la antigüedad siempre el ser humano percibe unos cambios, y tú y yo no podemos quedarnos ni en el mismo nivel ni en la misma temporada para siempre. ¿Amén? Por ejemplo, Jacob nosotros lo conocemos cuando él inició como, igual su nombre lo indica, que era un usurpador, un tramposo, era un engañador. Pero Jacob pasó a ser Israel. Entonces, iglesia, ya no conocemos allí a Jacob el usurpador, sino pasó a ser a Israel, el padre de las 12 tribus. Y de hecho pasó a ser el príncipe de Dios, porque dice la palabra de Dios que él peleó con el ángel de Jehová y lo vio allí cara a cara y le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces es allí donde vemos ese cambio, ese paso de Jacob. Pero sabe una cosa, iglesia, lo importante en la vida no es como tú empiezas, lo importante en la vida es como tú terminas. No importa si tu pasado, si tu inicio fue de pronto oscuro, si tu principio, tu inicio fue en crisis, lo que importa es cómo vas a terminar en tu vida. Amén. Y nosotros podemos ver, iglesia, que en la Biblia hay muchos hombres y muchas mujeres que empezaron bien su carrera, su ministerio, pero terminaron mal. Uno de ellos, iglesia, allí es Lot, el sobrino de Abraham. Aunque Lot no tenía, iglesia, la misma fe que tenía Abraham, Lot caminaba en sus pisadas, Lot seguía y estaba siempre cerca de Abraham. Pero llegó un momento donde Lot, los bienes terrenales lo fueron enamorando y él fue separándose de Abraham y terminó allá construyendo su morada en Sodoma, en Gomorra, terminó en vergüenza, después de que caminaba con el padre de la fe. Hay otros hombres que iniciaron mal su carrera, pero terminaron bien. Y aquí podemos ver nuevamente el caso de Jacob. Jacob, sus días fueron cortos, fueron malos, pero terminó con una visión de gloria. Jacob terminó como el príncipe de Israel, siendo un hombre grande, un hombre de poder. Porque aunque empezó allí como un engañador, como un tramposo, haciendo fraude, él tuvo un final feliz, un final bien apropiado, un final que a Dios le agradó, porque él se dispuso a cambiar de temporada, a pasar a otro nivel, a pasar a otra dimensión. Amén. También podemos ver, iglesia, el caso de David. David era un pastor de ovejas. Nosotros conocemos la historia de David, un pastor de ovejas allí, de pronto menospreciado por la familia, de pronto allí tenido en el olvido, lo tenían en poco,
incluso hasta su familia. Porque cuando el profeta Samuel vino a la casa de Isaí allí para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, entonces él ungió a todos los hijos, él miró allí a todos los hijos y decía: ninguno de estos es. Y le dijo a su padre: son todos estos tus hijos. Entonces él dice: bueno, falta uno que es pastor de ovejas, está en el campo. Y entonces mire que allí aún su padre como que lo despreciaba, lo tenía en el olvido. Pero sabe, iglesia, David llegó a ser el rey de Israel. David, después de ese desprecio, de ese menosprecio, pasó a ser rey de Israel. Es por eso, iglesia, que hoy te digo: si tú estás pasando por un mal momento, ese mal momento no es para toda la vida. La crisis que tú estás pasando hoy, esa crisis tiene fecha de vencimiento. Tu pasado, tu futuro allí tiene una visión de parte de Dios, pero tienes que empezar a caminar de la mano de Dios. El desierto por el que estás pasando no es para toda la vida. La crisis, la prueba, iglesia, eso no es para toda la vida. Eso tiene un tiempo, una fecha de vencimiento. Por eso yo te digo, iglesia, si estás pasando por una temporada de oscuridad, no creas que Dios se ha olvidado de ti. No creas que Dios se ensañó en mí porque estoy pasando por esta situación, estoy pasando por este desierto o por esta crisis. Iglesia, el Señor no se ha ensañado en ti. No pienses así como pensó de pronto en una ocasión Noemí. Allí de pronto las Ruth lo conocen un poco más. Nosotros conocemos la historia de Noemí. Noemí salió un día de Belén de Judá y salió con su esposo, salió con sus 2 hijos a los campos de Moab. Y dice que allí en Moab sus hijos se casaron y llegó un tiempo donde el esposo de Noemí murió. Y tiempo después dice que también murieron sus 2 hijos. Entonces Noemí quedó desamparada de su esposo y de sus 2 hijos. Quedó con las 2 nueras. Pero ¿qué pasa? Una de sus nueras, llamada Orfa, la abandonó. Entonces cuando Noemí decide volver a Belén, allí ella se va y viene Ruth detrás de ella y ella le dice, ya desconsolada: no, vete tú también, quédate en Moab, esta es tu tierra. Pero allí conocemos la historia que Ruth le dijo que no, que ella se iba con ella, ¿cierto? Cuando llegaron a Belén, iglesia, lo que quiero decirles es que Noemí llegó a Belén y todos decían: esta es Noemí, mire, Noemí volvió. Y ella decía: no me llamen Noemí, llámeme Mara. Iglesia, ¿usted sabe qué significa Mara? Mara significa amargura. Entonces Noemí estaba diciendo: no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque en dura amargura me ha puesto el Todopoderoso. Iglesia, Noemí estaba pensando que todo lo que a ella le pasaba, que todo lo que a ella le estaba sucediendo, era porque el Todopoderoso, porque Dios se había ensañado en ella. Noemí creía que todas esas cosas, que porque su esposo murió, sus hijos murieron, porque una de sus nueras la abandonó, fue porque Dios se ensañó en ella, porque Dios quiso que ella sufriera. Y todo ese era el pensado de Noemí. Por eso decía: no me llamen Noemí, llámeme Mara, llámeme amargura. Pero sabe una cosa, iglesia, no es así. Dios no se había ensañado en ella. Tú y yo tenemos que entender, iglesia, que en nuestro diario vivir, que en nuestro diario caminar, tú y yo vamos a pasar siempre por temporadas difíciles. Tú y yo siempre vamos a tener que atravesar momentos de crisis en nuestro diario caminar. Pero no quiere decir que el Señor se ensañó en nosotros, que el Señor se olvidó de nosotros y nos está mandando a esas pruebas, a esas crisis. Eso no es así. Iglesia, el salmista David pasó por crisis. El salmista David, iglesia, en una ocasión él tuvo que pasar por una temporada difícil, una temporada bastante complicada allí. Y de hecho, él en medio de sus temporadas de crisis, de sus problemas, de sus dificultades, él escribía allí salmos. Y uno de ellos es el Salmo 23. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén.
Iglesia, el salmista David está hablando acá en el Salmo 23 de una situación que él no está viviendo aún. Él no está viviendo aún ese salmo que él está allí escribiendo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque si miramos estos 3 versículos, este salmo está hablando en tiempo futuro. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es tiempo futuro. Dice: me hará descansar. O sea, en un tiempo me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. El salmista estaba hablando en tiempo futuro. Él no estaba viviendo ese momento, iglesia. Pero si seguimos leyendo, dice el versículo 4: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Iglesia, ¿sabe una cosa? Me llama la atención esto, porque cuando David escribe este salmo, él no está pasando por la mejor de sus temporadas. Él no está pasando por el mejor momento. Él está en el valle de sombra de muerte. El salmista estaba en el valle de sombra de muerte. Dice allí: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. Él estaba pasando un tiempo de crisis. Pero sabe, iglesia, él sabía que ese valle no era para toda la vida. Él sabía que ese valle era algo temporal. Entonces él estaba diciendo: hoy estoy aquí, hoy estoy pasando por el valle de sombra de muerte, pero mañana el Señor me va a llevar allá. No me faltará nada. Cuando el Señor me saque de este valle de sombra de muerte, Él me hará descansar, Él me va a pastorear, Él me va a llevar a confortar mi alma, me va a guiar. Hoy estoy en el valle de sombra de muerte, pero esta crisis a mí no me va a matar aquí. Esta crisis no es para toda la vida. Esta crisis no es para siempre, no es permanente. Hoy estoy aquí, pero mañana el Señor me va a llevar allá. Por eso él escribía en tiempo futuro. ¿Sabe una cosa, iglesia? Porque lo que tú declares hoy, ese será el destino de tu futuro. El Señor, el salmista estaba allí hablando, estaba en esa crisis. Cuando él habla en tiempo futuro, está diciendo: hoy estoy aquí. Iglesia, yo no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, pero tú hoy de pronto estás pasando crisis, estás pasando enfermedad, estás pasando dificultad económica. Hoy, pero mañana el Señor te va a llevar allá, te va a hacer descansar, te va a guiar, a confortar, te va a guiar por sendas de justicia. Amén. Por eso tenemos que tener presente, iglesia, que Dios allí, no importa el problema que tú estés pasando, Dios está contigo. Es tiempo de oscuridad, sí, pero recuerda, iglesia, nuevamente te digo, lo que tú declares hoy, eso va a tener una connotación y va a marcar tu destino. Por eso el salmista David estaba allí en crisis, en problema, en el valle de sombra de muerte. Estaba escribiendo en tiempo futuro. El Señor hoy me tiene aquí, pero ¿a dónde me va a llevar mañana? Ten presente, iglesia, antes de que Dios te lleve a una nueva dimensión, Dios primero te va a llevar a un periodo de oscuridad. Porque muchas veces, iglesia, nosotros recibimos palabra profética del Señor, que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a prosperar, que el Señor nos va a llevar a nuevas dimensiones, a otros niveles. Pero siempre nosotros, iglesia, vamos a tener que pasar por un tiempo de oscuridad, por un tiempo allí por un valle de sombra de muerte. Si nosotros miramos en Mateo capítulo 14, iglesia, Mateo capítulo 14, después de que el Señor Jesús multiplicó los peces y los panes, los discípulos allí quedaron asombrados. Y entonces el Señor les dice, después de multiplicar los peces y los panes, les dice: mire, ustedes ven esa barca que hay allí, súbanse allí porque vamos para el otro lado. Hay que pasar al otro lado del mar. Entonces los discípulos se montan en la barca y empiezan allí a remar, a navegar hacia el otro lado. Pero dice la palabra de Dios allí que les llegó una noche. Los cogió la noche allí en medio del mar, iglesia, porque pasar al otro lado, eso requiere de una noche. Tú y yo tenemos que pasar por una noche. Cuando el Señor nos quiere llevar a nuevas dimensiones, tendremos que pasar por noches, por problemas, por dificultades. No porque Dios quiera, sino porque es necesario, y esa noche será de mucho o de poco tiempo, pero hay que pasar, la iglesia. Hay que pasar por esos tiempos de crisis. Una noche, iglesia, es el aviso
de que estamos pasando a una nueva dimensión. Una noche nos da a entender que estamos pasando a otro nivel. Iglesia, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos allí y el Señor nos va a llevar de nivel en nivel a otra dimensión, a un cambio de estación, de pronto muchas veces el enemigo quiere estorbar. Y mire, allí dice la palabra de Dios, allí en Mateo 14, que cuando ellos se montaron, los discípulos se montaron, allí les llegó una noche, incluso hubo una tormenta. Iglesia, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué pasaba al otro lado? Al otro lado los discípulos iban a presenciar allí la resurrección de la hija de Jairo. Al otro lado estaba la mujer de flujo de sangre que iba a ser curada. Al otro lado el endemoniado ganadero iba a ser liberado. Entonces había unos milagros aún mayores que los discípulos iban a presenciar. Pero ellos, para ver todo esto, tuvieron que pasar una noche. En Primera de Reyes 17, iglesia, nos habla que el profeta Elías en una ocasión oró para que los cielos se cerraran, para que no hubiese lluvia. Y sabe, iglesia, entonces durante 3 años y medio no hubo lluvia en aquel territorio. Entonces hubo una hambruna, hubo escasez, hubo allí sequía. Y Dios le dice: ve y escóndete al arroyo de Querí, para que la crisis no te toque. Iglesia, ve y escóndete, le dice el Señor, allí en el arroyo de Querí, para que la crisis no te toque. Y allí Dios le mandó la provisión. Iglesia, porque aunque Elías oró para que no lloviese, aunque estaba allí, él mismo de pronto se podía ver afectado, Dios le dijo: escóndete allí, y Dios le mandaba la provisión. Y tú sabes, iglesia, cómo se la mandaba. Se la mandaba por medio de cuervos. Cuervos que le llevaban pan y carne en la mañana, le llevaban pan y carne en la tarde. Y por eso yo te digo, iglesia, puede que tú estés pasando por una temporada difícil. Puedes que estés pasando, no estés pasando por tu mejor momento. Puede que estés viendo las cosas como bastante oscuras. Pero déjeme decirle, iglesia, Dios tiene los cuervos preparados para que me sustentes. Puede que estés pasando por un desierto. Puede que estés pasando allí por el valle de sombra de muerte. Pero eso no es para matarte. Eso no es para tú quedarte allí. Dios tiene los cuervos preparados. Dios te dice hoy: tú vas a trabajar en este lugar. Tú vas a comer. Aunque haya escasez en otro, tú vas a tener comida, tú vas a tener alimento. Aunque haya desempleo, tú vas a tener tu empleo. Iglesia, porque el Señor tenía todo preparado allí. Le mandaba, imagínense, iglesia, a mí me llama la atención eso. Le mandaba carne por medio de cuervos. Carne por medio de cuervos. Un cuervo que le gusta la carne bastante, y Dios le mandaba por medio de cuervos allí carne y pan. Los cuervos, iglesia, traerán tu provisión. Los cuervos traerán hoy a tu vida lo que tú necesites, así como lo hizo con Elías. Pero Dios no solo lo sustentó de carne y de pan, del alimento. Dios también sustentó al profeta Elías con agua. Aunque había sequía, iglesia, aunque había allí, los cielos estaban cerrados para la lluvia, pero allí Dios lo manda al arroyo de Querí, donde había agua. Allí Dios le provisionó agua al profeta. Amén. Pero hay algo allí, iglesia. Hay algo con Elías, que como Elías estaba en el arroyo y los cuervos le traían en la mañana pan y carne para que comiese, y él bebía del arroyo. Por la tarde le traían pan y carne y él bebía del arroyo. Elías estaba cómodo. Elías se amoldó a la vida allí de vivir en el arroyo, porque no tenía que hacer nada. Allí tenía su comida, allí tenía la provisión. Y es por eso que hoy el Señor dice: levántate, oh amiga mía, y ve. Por eso, iglesia, tenemos que levantarnos. No nos podemos amoldar, no nos podemos quedar pasivos allí, amoldados en el puesto. Tenemos que levantarnos. Entonces llegó el momento en que Dios tenía que llevar al profeta Elías a otra dimensión. Tenía que coger al profeta y sacarlo del arroyo. Y para llevarlo a otra dimensión, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Le secó el arroyo. Le secó el arroyo. Iglesia, muchas veces Dios tiene que secar tu arroyo para que entendamos que necesitamos pasar a otra dimensión. Muchas veces Dios tiene que secarnos el arroyo para que tú y yo nos pellizquemos, para que tú y yo nos sacudamos y digamos: tengo que avanzar en este
monte aquí, yo no me puedo quedar en este arroyo ya seco, yo no me puedo quedar, porque ahí entonces sí vas a morir. Pero cuando el arroyo se te seca, es porque Dios te está sacudiendo, te está diciendo: levántate, muévete, pasa a otro nivel, pasa a otra dimensión. No te adormezcas, no te amoldes, no te acostumbres allí. Tienes que moverte, tienes que pasar a otro nivel, tienes que pasar a otra dimensión, porque cuando el Señor nos seca el arroyo, iglesia, es que algo bueno, algo mejor y algo grande nos va a entregar. Amén. Hoy el Señor quiere abrir una nueva temporada en tu vida, iglesia. Hoy el Señor quiere abrir nuevos proyectos, nuevas dimensiones. Hoy el Señor te secó el arroyo para que tú te pellizques y digas: tengo que avanzar. El arroyo seco, iglesia, es sinónimo de avanzar, de que algo nuevo viene, de que algo grande viene para nuestra vida. Y pasar a otro nivel, iglesia, para pasar a otro nivel hay que pasar por noches, hay que pasar por oscuridad. Para pasar a otro nivel hay que pasar por el desierto, hay que pasar por arroyos secos. Y eso fue lo que le sucedió al profeta Elías. Se le secó el arroyo. Ya el amoldamiento, el conformarse allí con estar tranquilo allí, pasivo en el arroyo, ya tuvo él que ponerse en otro ambiente, en otro nivel, en otra dimensión. Y eso mismo, iglesia, le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Israel cuando salió de Egipto? Israel tuvo que pasar por todo el desierto para llegar a la tierra prometida, para llegar a Canaán. Israel tuvo que pasar por el desierto. ¿Y sabe por qué, iglesia? Pasar de nivel requiere una noche. El pasar de nivel requiere una noche, iglesia, porque el día no comienza con luz. El día comienza con oscuridad. La palabra de Dios dice que el día comienza allí, que es como la luz del alba que va en aumento. Él empieza en oscuridad y él va aumentando hasta que el día es perfecto. El día comienza con oscuridad. Y la oscuridad, iglesia, la noche, es la evidencia de que algo nuevo viene para nosotros. Llega la noche, hoy llega la noche, y entonces esa noche me da inicios, a mí me enseña de que viene un nuevo día, de que viene una nueva misericordia, porque el día comienza en noche y empieza en oscuridad y empieza a avanzar. Eso me da a entender que viene algo nuevo, un nuevo día, una nueva misericordia. Amén. Esa es la evidencia de que algo nuevo viene para nosotros. Pero ¿qué pasa, iglesia? Como el día comienza con oscuridad, entonces tú y yo no vemos lo que está allí. Tú y yo no vemos porque está oscuro, pero Dios ya lo vio. Dios ya vio, porque Dios sabe. Dios empezó el día con oscuridad, pero Él ya sabe lo que va a haber durante ese día. Dios ya sabe dónde te va a llevar, Dios ya sabe dónde te va a poner, pero tú aún no lo has visto porque hay oscuridad. Dios ya lo vio y Dios ya ha determinado a dónde te va a llevar. Amén. ¿Sabe por qué? Entonces Dios ve allí, iglesia. Dios ya visualizó a dónde te va a llevar. Dios ya visualizó lo que te va a entregar. Pero Él no nos dice por dónde nos va a llevar allá. Dios nos dice: allá te voy a poner. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque él estaba confiado que el Señor lo iba a llevar a pastos buenos, pero no sabía cómo ni por dónde. Que lo iba a llevar, pero no sabía el camino. Amén. Entonces Dios nos dice: allá te voy a llevar, allá es donde vas a trabajar, allá es donde vas a prosperar. Pero Dios no nos dice por qué camino. ¿Y sabe por qué el Señor no nos dice por qué camino nos va a llevar, iglesia? Porque si el Señor nos dice: vas a ir allá por este camino, nosotros nos vamos a devolver, nos vamos a llenar de temor. Hay muchas personas que el Señor las ha tenido aquí en un nivel, ha empezado de pronto un proceso con esas personas y le dice: yo te voy a llevar a niveles grandes, te voy a llevar a cosas mayores, pero no les dice por cómo los va a llevar ni por dónde los va a llevar. Se imagina que Dios le diga a una persona: te voy a llevar a cierto nivel, pero sabe una cosa, también te voy a decir, para llegar a ese nivel tú vas a tener problemas familiares, tú vas a tener conflictos espirituales.
vas a tener ataques con brujas, con hechiceros, vas a ser despreciado y aborrecido por X o Y personas, pero allá te voy a llevar. Yo creo, iglesia, que nosotros le diríamos: no, Señor, déjeme aquí, yo no me quiero someter a caminar por ese camino, por ese paso. Pero no, por eso el Señor nos dice: allá te voy a llevar, pero Él no nos dice el camino. Iglesia, ¿sabe una cosa? Dios le dijo a José, le mostró a José en sueño a dónde lo iba a llevar. Conocemos la historia de José. Es una historia bastante hermosa. Y Dios le dijo: allá te voy a llevar, vas a vivir en un palacio, te vas a vestir de ropas finas, vas a tener un collar en tu cuello, vas a tener un anillo en tu dedo, vas a gobernar una ciudad, vas a ser el gobernador de una gran nación. Eso se lo dijo a José, pero lo que el Señor no le dijo fue cómo lo iba a llevar. Él no le dijo: pero para ir allá tú vas a tener que ser aborrecido por tus hermanos. Para llegar allá tú vas a tener que entrar a una cisterna. Para llegar allá donde yo te quiero llevar, tú vas a tener que ser vendido como esclavo, ser acusado injustamente. Para llegar allá vas a tener que ir a la cárcel. Eso no se lo dijo el Señor a José, porque de seguro, como les dije, José hubiera renunciado allí, hubiera de pronto abortado el propósito que Dios tenía con él. Amén, iglesia. Dios te quiere llevar a otra dimensión. Dios quiere llevarte a otra estación. Pero Él no te va a decir por dónde, para que no te asustes, para que no te devuelvas. Pero hay algo bonito, iglesia, que aunque Dios no le dice por qué camino lo va a llevar, Él siempre va contigo, caminando paso a paso. Aunque Dios no le dijo a José: si vas a entrar a la cisterna vas a ser vendido, Él no lo dejó solo. Él dijo: si tienes que entrar a la cisterna, yo voy a entrar contigo. Si tienes que ir a la cárcel, yo voy contigo. Si tienes que ser allí acusado injustamente, a mí también me van a acusar. Si tienes que entrar allí de pronto al horno de fuego, yo voy a entrar contigo. No te digo el camino, pero voy a estar contigo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa, y yo me aferro, iglesia, a esa promesa. Yo me aferro a la promesa de que aunque esté andando en el valle de sombra de muerte, aunque esté andando en crisis, aunque esté andando por el desierto, el Señor va caminando conmigo paso a paso. Donde yo vaya, el Señor estará conmigo, porque Él me va a llevar allá, a ese nivel. El Señor me va a llevar a otra dimensión. El Señor me va a llevar a un cambio de temporada. Pero Él no me va a dejar solo. Él va conmigo paso a paso. Si entro a la cisterna, Él prometió estar conmigo, y en la cisterna va a estar. Si me meten al horno de fuego, Él va a estar conmigo. Si me llevan a la cárcel, el Señor va a estar conmigo, pero Él va a estar allí cumpliendo lo que prometió, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque el Señor no le dijo a José por dónde lo iba a llevar, nunca lo dejó solo. Amén. El Señor caminó con él paso a paso. Y así mismo el Señor camina contigo paso a paso, iglesia. El Señor quiere llevarte a una nueva temporada. Hoy es el tiempo de un cambio de estación. El invierno ya pasó. El invierno ya pasó, iglesia. Por eso el Señor te dice allí, dice Cantares 2:10: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Levántate y ven. Ahora la pregunta, iglesia, es: ¿quién es el amado? ¿Quién cree usted, iglesia, que es el amado? El que habló es el Señor. El Señor es el amado. El Señor es el que le está diciendo: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Y si el amado es el Señor, ¿quién será la amiga? ¿Quién será la hermosa? La iglesia. Tú, iglesia. Y siempre lo ha dicho el pastor, lo hemos dicho los predicadores, y nuevamente quiero decirlo hoy: la iglesia no son estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes es la congregación donde tú y yo nos venimos a reunir, pero la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú, iglesia. Y el Señor te está diciendo: levántate, 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 amada mía, levántate, hermosa mía, y ven porque el invierno se ha ido, ven porque el cambio de temporada ha llegado. Las flores ya han reverdecido, ya no más allí tiempo de invierno, ya no más crisis, ya no más preocupación. El tiempo de calamidad ha terminado. Levántate, hermosa mía,
levántate, amiga mía, y ven. Iglesia, el Señor está extendiendo su mano, te está diciendo, iglesia, no más pasividad, no más preocupaciones, no más problemas financieros, no más enfermedades, no más crisis, no más desempleos. Ahora levántate y ven. Iglesia, necesitamos pasar a otra dimensión, necesitamos pasar a otro nivel. Mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Esto es un diálogo, iglesia. Esto es una conversación entre el Señor y la iglesia. O sea, entre el Señor y tú. El Señor hoy te está diciendo a ti, levántate, amiga mía, levántate, hermosa mía. Y mire la expresión, mire cómo te está llamando, amiga mía, hermosa mía. El Señor te ve hermosa, el Señor te ve hermoso y te dice, levántate. El Señor llama a la iglesia para que vea que el invierno ya pasó. El Señor llama a la iglesia para que vea que el tiempo de oscuridad ya pasó, que la lluvia se ha ido, que el tiempo de calamidad, que la crisis, que el desierto ha terminado. Levántate y ve. Tu tiempo de crisis, iglesia, ya terminó. Tu tiempo de oscuridad, tu noche ya pasó. Se ha ido, se ha mudado. Tu crisis financiera ya se ha ido. Tu enfermedad ya terminó. Tu tiempo de desempleo ya se acabó. Porque el Señor te va a llevar a nuevos lugares. El Señor tiene los cuerpos preparados para que te sustenten, para que te den la provisión. Amén. Incluso cuerpos te pueden estar llamando. Venga, hay una vacante, necesito que venga a trabajar conmigo. Ese es un cuerpo que Dios preparó para ti, iglesia. El cuerpo te va a sustentar. Problemas financieros, problemas económicos, ya están los cuerpos preparados que te van a proveer lo que tú necesitas ahora. Dice el versículo 12: se han mostrado las flores en la tierra. Iglesia, hoy hay un nuevo comienzo. Ha llegado una nueva estación. Hoy es tiempo de una nueva temporada. Por eso el Señor dice, se han mostrado las flores en la tierra. En el invierno nada florece, iglesia. En el invierno nada produce. Pero hoy se han mostrado las flores en la tierra. Eso representa, iglesia, un cambio de estación. Ya no hay más invierno, ahora hay una primavera. Ahora hay un tiempo. Los días malos ya pasaron, los días de crisis terminaron, el invierno ha pasado. Tu nueva estación, iglesia, ha comenzado hoy. Hoy comienza una nueva estación en tu vida. Hoy comienza una nueva estación, una nueva temporada en tu vida. ¿En qué áreas? En todas las áreas. En el área espiritual, familiar, en el área ministerial, en el área personal, en el área económica y en toda área de tu vida. Hoy hay una nueva estación, hay un nuevo comienzo. Hoy ha llegado a este lugar el Kairos de Dios, iglesia. El Kairos de Dios, el tiempo del cambio. Vamos a cambiar de estación, vamos a pasar de nivel, vamos a pasar a otra dimensión. No importa el camino por el que tengas que pasar, el Señor va contigo, el Señor no te dejará solo. Pero es tiempo de pasar al otro lado. Es tiempo de que te levantes, de que obedezcas a la palabra de Dios cuando te dice, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Es porque el Señor te dice ven, porque Él te quiere llevar a otro nivel, a otra estación. Él no quiere que te quedes allí en la estación del invierno. Pero sabe una cosa, iglesia, para pasar a esa estación, yo te digo, iglesia, no hagas lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida, camino del desierto, pero ellos se trajeron a Egipto con ellos. Ellos recordaban allí las ollas que decían, recordamos y anhelamos cuando nos sentábamos a las ollas a comer allí y todo ello. Ellos iban camino a tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, pero iban con Egipto a la espalda. Iglesia, el Señor te está llamando a un cambio de estación. No te lleves el invierno a esa primavera. No te lleves el invierno a esa nueva estación. No hagas allí lo que hizo el pueblo de Israel.
Ellos no sabían que la temporada ya había pasado. El tiempo de esclavitud para el pueblo de Israel ya había terminado. Pero ellos llevaban a Egipto. Ellos todavía llevaban esa esclavitud cargando allí. Ellos no dejaron allí, no entendieron que su nueva temporada ya había pasado. Tu temporada ya pasó, iglesia. Tu pasado ya pasó. Por eso yo te digo, suelta lo que te ata a esa temporada. Suelta lo que te está atando allí a esa temporada de invierno, a esa temporada de crisis. Suéltalo, porque tu nueva temporada ya llegó. Estamos en esa estación de primavera donde todo crece, donde todo madura, donde todo da fruto. Amén. Esa es la nueva temporada. Estamos en esa temporada, dice, la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Esta es la nueva temporada, iglesia, donde empezarás a reverdecer. Esta es la nueva temporada donde empezarás a ser rama fructífera, donde empezarás a crecer, a madurar y a dar frutos al 100%, iglesia. El Señor nos está llamando para que nos levantemos y para que seamos productivos, iglesia. El Señor quiere que tú y yo seamos productivos, y por eso hoy nos está diciendo: la temporada de invierno ya pasó. El invierno ha pasado. Ya la higuera ha echado sus higos, o sea, ya empezó a dar fruto. Las vides están despidiendo su olor. Pero Él viene y te dice: levántate. No te quiero allí sentado, no te quiero moldado, no quiero que seas conformista allí con ese puesto. Hay que hacer algo, hay que crecer, hay que madurar, porque la nueva estación ya llegó. El invierno se ha ido, se ha mudado, la crisis ya pasó, iglesia. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy el Señor va contigo, paso a paso. Amén. El Señor nos está llamando para que nos levantemos y seamos productivos. El Señor te está llamando para que empieces una nueva temporada. Estamos allí pasando a otro nivel. No te preocupes, iglesia, los problemas, las dificultades. Tenemos problemas, dificultades, pasamos por desiertos, sí, pero el Señor está con nosotros. Aférrate a esa promesa. El Señor no te dejó solo. No tengas ese pensamiento que tuvo Noemí, de que el Señor se ensañó conmigo y este desierto es por mucho tiempo. Llevo tanto tiempo pasando por este desierto, por esta crisis. La noche lleva su tiempo, pero el día va en aumento hasta que llega a ser perfecta, iglesia. Amén. Pasar al otro lado requiere de una noche, pero al otro lado, iglesia, grandes cosas el Señor tiene para nosotros. Amén. Yo le invito a que te coloques en pie, iglesia. Colócate en pie. Inclina tu rostro allí y piensa en la palabra. Hoy es un cambio de estación. Hoy llegó el momento del cambio. Y si tú quieres, iglesia, pasar a esa nueva estación, yo te voy a pedir que rápidamente pasemos acá al frente. Quiero orar un momento por ti. El tiempo del invierno se ha ido. Si tú quieres pasar a otra temporada, si tú quieres pasar allí a otro nivel, a nuevos niveles, Dios del cielo, el Señor te quiere llevar a ese tiempo de primavera. Pasa acá adelante si quieres hacer parte de esa nueva dimensión, de esa nueva temporada. Y yo invito allí a los líderes, al grupo ministerial, que me colaboren allí. Vamos a orar rápidamente por ellos, vamos allí a bendecirlos, a darles esa palabra de ánimo de que la nueva temporada ha llegado. Yo invito allí todos los líderes del grupo ministerial, que puedan ayudarme allí.